Kaixo, en este vídeo os voy a presentar un ejercicio que hace uso de las matrices de la cámara para visualizar un escenario 3D, pero vamos a utilizar esa información para visualizar un grafo junto con el texto asociado a cada uno de los nodos o a las aristas del grafo. Podéis ver en esta ventana que tenemos unos nodos que corresponden al campeonato de pelota a mano por parejas. Para cada equipo tenemos un nodo y asociamos a cada uno de los equipos una altura en función de los puntos que haya conseguido en el campeonato. Cada equipo, cada pareja, juega un partido contra todas las parejas. Cada uno de esos partidos lo vamos a representar mediante una arista. Una arista que va a unir los nodos correspondientes a las dos parejas. Esa arista, al representar un partido, va a tener una información asociada que es el resultado del partido. Además, como los partidos son de ida y vuelta, vamos a tener para cada arista dos posibles informaciones. A la ida, el resultado que se haya obtenido, y a la vuelta, el resultado que se haya obtenido. El orden de las parejas se mantiene en el resultado obtenido en el partido. Es decir, si el equipo A juega contra el equipo B, en el resultado se pone los tantos que haya obtenido el equipo A, seguido de los tantos obtenidos por el equipo B. Los partidos son a 22, no hay posibilidad de empate, entonces uno de los dos va a tener el resultado a 22 y el otro tendrá el resultado menor que 22. Si añadimos toda esa información de los partidos jugados a estos nodos, vemos que es una red bastante compacta donde tenemos toda la información de cada uno de los partidos y así a distancia es un mare magnum. Nos podemos acercar con la cámara y vemos que la información de las aristas va junto con la información tridimensional de los objetos. La información que estamos colocando aquí es información que ponemos en HTML, en el documento HTML que se está visualizando en el browser. Pero esa información HTML está siguiendo a los objetos que, en función de la posición de la cámara y el punto de vista de la cámara, se visualizan en diferentes puntos del browser, del canvas del browser. La dificultad de este ejercicio radica en que tenemos que llevar esa información, por ejemplo, este nodo que corresponde a la pareja Jaca-Zabaleta. Si yo muevo la cámara, ese nodo se mueve, pero junto con el nodo se mueve la información asociada a ese nodo. Me da igual que me aleje, que me acerque. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es conseguir que estos textos sigan a los nodos tridimensionales según la cámara que estemos utilizando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como siempre vamos a tener dos ficheros, uno el fichero HTML y otro el fichero de código JavaScript. En el fichero HTML vamos a tener como siempre los scripts, los de Three.js, y como último script que incluimos en el HTML es el fichero correspondiente a este ejercicio, que es visualizar el grafo. En este caso es el solved. Vosotros vais a tener el no solved, con lo cual lo que va a incluir es este fichero. Inicialmente, ¿cómo está vuestro código? Lo que va a mostrar es esto que vemos aquí. Es decir, muestra los nodos en un corro, ¿sí?, en una circunferencia, cada nodo a una altura diferente en función de los puntos que haya obtenido la pareja. Si lo miramos desde arriba vemos que es una circunferencia, ¿sí? Cada uno lleva su altura. Entonces, esto lo tenéis ya puesto en el código inicial. Generamos estos nodos con las alturas que tienen, generamos estas aristas que van desde la altura a la que está el nodo hasta la base de la circunferencia. Aparte, generamos los textos asociados a los nodos y a las aristas, los puntos que corresponden a cada grupo, etc. ¿Dónde está todo ese texto? Bueno, pues está aquí todo apelotonado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues en función de la posición de la cámara y de las posiciones relativas de los nodos y las aristas, lo que hay que hacer es visualizar este texto que está aquí apelotonado en sus correspondientes posiciones.
Si yo añado todas las aristas, vemos que las aristas se colocan y los resultados de cada arista veis que están también apelotonados en distintas partes, pero no en los lugares en los que deben aparecer. Bien, veamos el código cómo está. Si vamos al código, aquí tenemos mostrar grafo, que como siempre, aquí al final es aquí donde empieza el código, init y animate. Animate, como siempre, lo que va a hacer es llamar a render, y render lo que hace es actualizar la posición de la cámara y los datos de la cámara. Recolocamos los textos y se le pide que visualice la escena con la cámara que acabamos de actualizar. La actualización de la cámara la hacemos mediante las funciones de la librería de 3JS. No generamos nada nuevo, dejamos a 3JS que actualice la cámara y sus matrices. Pero luego vamos a tener que utilizar esas matrices para colocar los textos. En el init, ¿qué es lo que tenemos? Que generamos los nodos, las aristas y todo lo que haga falta. Y además generamos también los botones que tenemos asociados aquí. Sin resultados, con resultados, algunos resultados. Vamos a lo básico. Sin resultados tenemos los nodos y estas aristas. Con resultados, los nodos, las aristas que unen la base con los nodos y las aristas correspondientes a los partidos. Veamos cómo está todo esto en el código. Vamos al init. Como siempre, definimos el canvas donde vamos a dibujar. Hay que tener en cuenta cuáles son las dimensiones de este canvas, porque en ese canvas vamos a tener que posicionar los textos. Estos tamaños los guardamos en estas variables, canvas, anchura y altura. Ponemos un container donde vamos a poner todos los divs asociados a todos los textos. Pasamos a 3JS que inicializa la cámara desde cierta posición mirando al 000. Dos luces, el renderer, añadimos el container al documento, definimos el control de la cámara, inicializamos la escena al que le añadimos las dos luces y el ambient light y le decimos que genere los nodos correspondientes a las parejas en este caso. Pudieran ser de equipos, de fútbol, de básquet, de lo que sea. Toda esa información está en un vector. Los equipos los he puesto aquí, Jaca Zabaleta, Escuria Martija, etc. Inicializamos con 0 puntos todos los equipos, partidos contrarios que hayan tenido en los partidos, un vector de 0 elementos y los resultados obtenidos, 1 o 2, ganar o perder, también vacío. Pudiera ser 1, 0, 2, ganar, empatar o perder. Pero en este caso concreto ya os digo que solo existe la posibilidad de ganar o perder, no hay empates. Partiendo de estos equipos vamos a generar los nodos correspondientes a esos equipos. La generación de los nodos, a esa función, y vemos que mira la longitud de ese vector, ¿sí? Y para cada uno de los elementos de ese vector generamos un elemento que es una esfera, generamos la bola correspondiente a cada equipo y guardamos el objeto en el vector de objetos. ¿Sí? Hacemos un push de ese objeto, además de añadir ese objeto a la escena para que el render lo tenga en cuenta. Una vez que hemos generado todas las bolitas correspondientes a los equipos, pasamos a generar las líneas que van desde la base de la circunferencia o del coro hasta la posición del nodo, hasta la altura del nodo. Y ponemos una línea, generamos un free line con dos vértices. Un vértice es un punto nuevo para cada equipo, mientras que el segundo punto es precisamente la posición que le hemos asociado al nodo. Añadimos esa línea que une la base de la circunferencia con la altura del nodo a la escena y ya hemos generado todos los nodos junto con cada una de las líneas que une la base con la posición, con la altura a la que esté el nodo. Una vez que hemos generado los nodos asociados
a las parejas. Ahora lo que nos queda es generar las aristas que unen los equipos que responden a cada uno de los partidos jugados. Para ello tenemos una función que lo que hace es, para cada jornada, llamamos tantas veces como partidos se hayan jugado en esa jornada, con 8 equipos. Hay 4 partidos posibles en una jornada. Le decimos qué equipo contra qué equipo juega, quién es el que ha ganado, el primero o el segundo, y cuál es el tanteo. Esta función lo que va a hacer es generar la arista que une los dos nodos de los dos equipos, y a esa arista le va a poner la información necesaria, como es el tanteo del partido que se ha jugado. Además, en función de qué dos equipos hayan jugado el partido, sabemos de dónde a dónde tiene que ir esa arista. En función de los resultados sabemos qué equipo le va a dar más puntos y qué equipo se va a quedar con los mismos que tenía. Con toda esta información, esta función actualiza el vector de equipos, genera las aristas y hace que las aristas unan esos dos. Ya veremos cómo es esta función. Para cada jornada, los partidos de esa jornada, para la siguiente jornada otro tanto, los resultados, los tanteos, etc. Y así yo he metido las 7 primeras jornadas. Con esto me aseguro que todos hayan jugado contra todos. Me he hartado de meter y he dejado el resto de partidos sin meter. Podéis añadir los partidos que faltan. Faltarían los partidos de vuelta. Una vez que hemos generado todos los nodos de todos los equipos, junto con las aristas que unen la base con la altura, y los partidos se hayan jugado entre ellos, lo que hay que hacer es elegir qué parte de ese grafo se quiere visualizar. Para ello tenemos una variable que es elección y nos dice si queremos dibujar solo los nodos y la altura de cada nodo, o los nodos junto con todas las aristas de todos los partidos que se hayan jugado, o los nodos junto con algunos de los partidos que se hayan jugado. Esta función es quien decide qué objetos FreeJS se van a visualizar. Pero todavía no hemos puesto ningún texto. Bien, esta otra función lo que hace es generar los elementos HTML, que son los que contienen los strings que se tienen que visualizar. Hay un string para cada nodo, es decir, el nombre del nodo. Hay otro string para cada altura del nodo, que son los puntos que lleva, y hay otro string para cada partido que se haya jugado. La inicialización de los textos lo que tiene que hacer es generar los elementos HTML correspondientes a cada uno de esos elementos. Y para finalizar tenemos la elección y el posicionamiento de los textos. Aquí entran en juego los textos, pero también la cámara, y también qué es lo que se tiene que visualizar y qué es lo que hay que dejar de visualizar. Con estas 3 funciones conseguimos visualizar solo lo que queremos. Veamos qué es lo que hace la generación de las aristas de los partidos. Lo primero que hace es decirle a ese equipo que ha jugado contra el otro equipo. Este, como ha jugado fuera, le decimos que su contrincante es menos T1. En función del resultado, que es un parámetro, incrementamos los puntos de T1. Si ha ganado T1, le sumamos a T1. Y además a la altura de ese nodo le sumamos lo que le corresponde. Y guardamos como resultado pues que ha ganado. Y al T2 le decimos que ha perdido. Si es empate, en nuestro caso no hay empates, pero si hubiera la posibilidad de empatar, le diríamos que tanto T1 como T2 incrementan los puntos en función de lo que vale empatar. Las posiciones se elevarían en función de ese valor y habría que decirle que han empatado tanto T1 como T2. Si el caso es que ha ganado el equipo T2, entonces al T1 no le sumamos nada, pero al T2 sí le sumamos y le decimos que T1 ha perdido y T2 ha ganado. Además de actualizar la información de los vectores de los partidos ya jugados y de los nodos, cuánto suben o cuánto dejan de subir, lo que hay que hacer es generar la arista que une el nodo T1 con el nodo T2. Eso lo hacemos con el threeLine, que va a tener 2 vértices, une dos nodos, que es la posición del equipo 1 con la posición del equipo 2. Además, a ese objeto le añadimos la información de dónde empieza, dónde termina, cuál es el texto asociado a esa arista, que es el resultado del tanteo en nuestro caso, que es un parámetro que recibimos aquí, y añadimos la línea a la escena. Pero además añadimos este elemento, este objeto, al vector de enlaces.
Es un vector, es una variable donde vamos apilando todos los partidos que se han ido jugando. Por cada partido que se haya jugado llamaremos una vez a esta función que va a generar la línea y lo llena de información. Otras funciones que teníamos por ahí, aquí ya hemos dicho que hemos metido las 7 primeras jornadas y una vez que ya hemos metido todas las aristas correspondientes a esas 7 jornadas, habíamos pasado a elegir la parte del grafo que queríamos visualizar. ¿Qué hace esta función? Esta función lo que hace es, en función del tipo de objeto que tengamos, visualiza o deja de visualizar ese objeto. Lo que hace es recorrer la escena. Las bolas siempre las visualiza, o sea que a esos objetos no les hago nada. La arista correspondiente a la puntuación de cada pareja siempre es visible, pero el resto puede ser o puede no ser visible. Si la elección es -1, es decir, si solo quiero visualizar la posición relativa de cada equipo, entonces los resultados de los partidos no se visualizan. Su visibilidad la pongo a false. Si solo quiero visualizar algunos de los resultados, entonces entraría aquí. Si quiero visualizar todos, entonces esta arista que corresponde a un partido lo pongo a true. Si solo quiero visualizar algunos, entonces tendré que mirar. Si es de los que quiero visualizar, daos cuenta que aquí estoy visualizando en función del número de la jornada que corresponde a esa arista. Si es menor o igual que la elección, lo pongo a true. Si no, lo pongo a false. Daos cuenta que aquí quiero que cambie la funcionalidad del botón 3 y que se visualicen las aristas correspondientes a una única pareja. Si esta arista corresponde a un partido en la que toma parte una pareja en concreto, quiero que esa arista se visualice. En otro caso, quiero que esa arista no se visualice. Entonces, esta condición hay que cambiarla. Y habrá que poner que si este objeto tiene como un contrincante, sea primero o segundo, empiece o termine en esta elección, entonces será true, si no será false. O sea que esto quiero que lo cambiéis. Y con esto terminamos la elección de los nodos que se van a dibujar. Todavía no hemos dicho nada sobre los mensajes o los textos asociados a los nodos y a las aristas. Primero hay que generar esa y luego hay que decidir si se visualizan o no. Para cada nodo creamos el nombre del equipo, el nombre de la pareja y metemos ese div, generamos un elemento HTML que es un div set con posicionamiento absoluto y lo metemos en el container para que se visualice y además lo apilamos en esta variable que es nuestra y ahí es donde voy guardando todos los textos que quiero que se visualicen de forma móvil. Los nombres de los nodos son todos estos, este for, tantos como equipos tenga en mi campeonato. Habrá otros tantos como equipos haya en el campeonato que son los puntos correspondientes a cada uno de ellos, solo que estos irán en un posicionamiento más bajo, en la base de la circunferencia, donde se distribuyen. Y luego para cada arista, cada partido que se haya jugado, tendré otro div set que lo meteré en el container y también en mi pila de elementos string. Y estos también los genero y los guardo todos aquí. Tantos como contrincantes haya en el campeonato y aquí tantos como partidos haya introducido en mi grafo. Todos esos los tengo en esta variable. Con esto he terminado de generar los div set. El init ha generado los nodos, ha decidido qué nodos se visualizan, he generado los elementos HTML para posicionar los strings y ahora tengo que elegir y asignar la posición a esos strings. Lo primero, hemos dicho que había 3 grupos de strings, los nodos correspondientes a los nombres de los nodos. Otro grupo eran los puntos de cada uno de los equipos y otro grupo eran los mensajes asociados a cada partido. Vamos con los primeros. ¿Dónde coloco yo el nombre de cada equipo? Pues al lado de la bola correspondiente a ese equipo. Como vemos aquí, cada bola lleva su nombre hacia la derecha. Cada uno de los nodos tiene su texto asociado que se mueve junto con el nodo. ¿Qué es lo primero que necesito? Necesito la posición de ese nodo.
Daos cuenta que todos los nodos de todos los equipos los tengo guardados en un vector. Tengo que coger de ese vector la posición de esos nodos y asignarle al punto este. Ese punto tengo que saber dónde va a estar en mi canvas. Para ello tengo que coger ese punto tridimensional que está en mi mundo, pasarlo al sistema de referencia de la cámara, proyectarlo y encuadrarlo en el canvas. Lo primero de todo es establecer la posición de ese nodo. Sé cuál es, cada i corresponde a un nodo en concreto y tengo que asignarle la posición de cada uno de esos objetos. Los tengo guardados. Una vez que he cogido esas posiciones, lo tengo que pasar al sistema de referencia de la cámara. Le tengo que multiplicar la matriz de cambio de sistema de referencia de la cámara, con lo cual obtendré el punto tal y como lo ve la cámara. Si ese punto resulta que está detrás de la cámara, el texto asociado a ese nodo no tiene que ser visible. Algo que está detrás de la cámara no es visible. Tiene que estar enfrente de la cámara para ser visible. Esto es lo que pregunto aquí. Si está detrás no hay texto, en cambio si está delante, el texto es el nombre del equipo. Una vez que ya sé si es visible o no es visible, lo que hago es proyectarlo. Pero todavía tengo esa información del punto donde está el texto en 3 dimensiones. Vale, desde el punto de vista de la cámara, pero en 3 dimensiones. Mi canvas tiene 2 dimensiones. Tengo que proyectarlo. Para ello, le voy a multiplicar a ese punto la matriz de proyección. Obtendré el punto en el espacio proyectado y lo pasaré al espacio canónico midiendo las 3 primeras coordenadas por la 4ª coordenada. Y luego tengo que encuadrarlo. Tengo que pasarlo a unidades de canvas. Los 2 últimos pasos, el pasarlo al volumen canónico y el encuadre, están aquí. Aquí falta la transformación de proyección, es decir, coger de la cámara la matriz de proyección y multiplicarle al punto resultante de la transformación de vista. Si obtengo el punto proyectado, lo digo por W y sé que este valor va, si es visible, irá de -1 a 1. Lo multiplico por 0,5, con lo cual irá de -0,5 hasta 0,5. Le sumo 0,5, con lo cual irá de 0 a 1. Y si lo multiplico por la anchura del canvas, pues irá de 0 hasta la anchura del canvas. Entonces, en función de dónde esté, este punto, esta X, en el canvas le corresponde lo que resulta aquí. Y lo que hago es desplazarlo un poco hacia la derecha, 8 píxeles, para que el texto esté un poco separado del centro de la bola que corresponde al equipo. Y ya está, ya hemos colocado el texto. Y es que había que colocarle algún texto, porque es posible que aquí hayamos decidido que el texto es vacío. Lo mismo tengo que hacer con los puntos asociados a cada equipo. ¿Dónde? En la base de la arista. Lo paso al sistema de referencia a la cámara. Si está detrás o delante de la cámara, tendrá texto o dejará de tener texto. Lo proyecto y lo convierto a valores píxel dentro del canvas. Y le digo, ala, este elemento HTML con este texto, colócamelo en estas coordenadas de canvas. Y lo mismo hay que hacer con los mensajes de los partidos jugados. Solo que esas posiciones dependen de la posición de cada uno de los 2 nodos. La arista une 2 nodos y quiero que esa información esté en esa arista, pero más cerca del primer equipo que del segundo. Para coger la posición donde quiero colocar esa información, necesito los 2 nodos que une esa arista. Pero tenemos la información de la arista en la tabla de objetos de aristas, los 2 campos que habíamos puesto, el comienzo y el final de esa arista. ¿Qué 2 nodos une esa arista? El equipo 1 y el equipo 2. Partiendo del equipo 1, de las coordenadas del equipo 1, en dirección a las coordenadas del equipo 2, en ese recorrido quiero posicionarlo al 20% del camino. Este vector es el final menos el inicial, pues la posición del nodo 2 menos la posición del nodo 1 me da este vector. Y luego es exactamente lo mismo que teníamos antes, pasarlo al sistema de referencia a la cámara. Está delante o está detrás, y además si este string corresponde a una arista que se tiene que visualizar o no se tiene que visualizar, pues elegiré un texto u otro. Si estoy visualizando todo el grafo, el mensaje es este, siempre que esté delante. Si está detrás, el mensaje es nada. Si está delante pero
no corresponde a una arista que quiera visualizar, el mensaje es nada. Si está delante y corresponde a un nodo que quiero visualizar, entonces el mensaje es el que corresponde a esa arista. Acordaos que aquí quiero que cambiéis la funcionalidad del botón 3. En vez de ser en función de la jornada, quiero que sea en función de que el partido corresponda al equipo marcado por elección. Aquí decimos cuál es el mensaje que se visualiza o nada. Pasamos del sistema de referencia de la cámara al proyectado y lo pasamos al canvas, a píxeles. Y le decimos este string, este div, en estas posiciones absolutas y con este texto. Y ya hemos establecido qué parte del grafo, qué mensaje de cada parte del grafo se va a visualizar. Y con esto vamos a ver, nuestra aplicación funciona maravillosamente con todos los nodos, pero veis cómo el texto siempre sigue a los objetos. Bueno, suerte y espero que no tengáis muchos problemas a la hora de implementar estas funciones.